Básicamente que volvemos a una sumisión a Estados Unidos y su política de, bueno, que el patio trasero de América Latina es para Estados Unidos. Luego hay unos riesgos climáticos muy importantes, una destrucción aún más para la agricultura familiar, riesgos para la salud. También hay unos riesgos muy importantes para los derechos laborales y, por supuesto, es un acuerdo sumamente antidemocrático. Una de las quejas es precisamente esa, que no ha sido sometido, digamos, al debate y que muchos parlamentos regionales no tendrán acceso tampoco a la normativa, a limitar esas normativas, ¿no? No solamente los parlamentos regionales, tampoco los parlamentos nacionales, o sea, aquí el Congreso de los Diputados no va a poder hablar ni votar sobre este acuerdo. Hablar sí, o sea, pueden discutirlo, ojalá que los grupos parlamentarios lo lleven pronto a las comisiones parlamentarias y también al Pleno del Congreso de los Diputados y al Senado, pero no tienen derecho de votar sobre el acuerdo. Ahí hay que recordar que en realidad hay dos acuerdos, porque la Comisión Europea dividió este acuerdo en dos partes. Hay una parte que se llama el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur, que incluye el pilar comercial, los pilares políticos y de cooperación, y ahí sí los parlamentos nacionales pueden decir algo, pero es irrelevante porque ahí sí se incluyen algunas competencias de los Estados miembros. Y la otra parte se llama el Acuerdo Comercial Interino, que contiene únicamente el pilar comercial, y como esto es política exclusiva de la Unión Europea, solo el Consejo, o sea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que decidir sobre ello. Y entonces ahí está el 90% del contenido total del acuerdo recogido. Y claro, la Comisión Europea tenía miedo, y así ha pasado, de que algunos Estados miembros pudiesen oponerse a este acuerdo, porque el origen, cuando se empezó a negociar este acuerdo en 1999, había un mandato que era que tenía que ser un acuerdo único. Y la Comisión Europea lo dividió en dos partes que expertos del derecho internacional incluso lo consideran ilegal. Y justamente ahora lo que es la diferencia, ¿no? Cuando es un acuerdo solo comercial, pues se podría haber aprobado por mayoría cualificada en el Consejo, donde votaban los Estados miembros. Ahí, por ejemplo, Francia, Irlanda, Austria, Hungría votaron en contra. Y si hubiera sido el acuerdo de asociación original, entonces la Comisión hubiera necesitado unanimidad en esa decisión del viernes. Y con esa división que ha hecho, no solo ha dejado fuera los parlamentos nacionales, sino también ha superado, digamos, el veto que algunos Estados miembros como Francia tenían al acuerdo. Por eso es un asunto sumamente antidemocrático que ha pasado ahí. Hay preocupación entre los agricultores. ¿Puede tener consecuencias para ellos, para los agricultores, tanto españoles como franceses, que parece que están en pie de guerra con este asunto? Por supuesto. El acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur tiene las mismas cuotas para la importación de productos agrícolas que ya fueron acordados en 2019, ¿no? Estamos hablando de importaciones de casi 100.000 toneladas, digamos, de carne bovina. Hay que sumar ahí carne de calidad superior, ¿no? Donde se elimina completamente el arancel al final de 6 años de periodo transitorio. 1 millón de toneladas de maíz sin aranceles, carne de ave, carne de porcino, varios contingentes, azúcar, bioetanol, también 45.000 toneladas de miel. El primer tema que tenemos que decir ahí, que el resultado previsible de estas lógicas, porque no solo es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino es toda esa lógica de liberalización que se lleva imponiendo desde los años 80 al comercio internacional, ha convertido la agricultura y la alimentación en una mercancía, y eso ha generado una ruina en el campesinado, tanto en América Latina como en Europa, ¿no? Solo por poner un dato, ¿no? Entre 2005 y 2020, fueron expulsados del campo europeo 4,5 millones de agricultoras y agricultores.
Y eso es el problema fundamental, ¿no? Que llevamos décadas de política agraria común totalmente fracasada y políticas comerciales orientadas a la exportación totalmente fracasadas. O sea, hay una explotación y hay unos violaciones gravísimos de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en América Latina, y hay una expulsión del campo, del cierre de pequeñas explotaciones aquí en Europa. Entonces, ahí también quiero poner un matiz, ¿no? Se pone mucho énfasis en la crítica cuando se entrevista a las organizaciones agrarias que se va a inundar el mercado europeo con productos que no tienen que cumplir con los mismos estándares europeos. Es cierto, pero también en la Unión Europea prevalece una agricultura industrial que nos contamina, que nos envenena, que nos enferma, utilización masiva de agrotóxicos. Los primeros afectados son los agricultores, que sufren cánceres de todo tipo por el uso de agrotóxicos en la agricultura, ¿no? Entonces, el enemigo, el problema fundamental es la agroindustria, es el modelo de agricultura industrial que ha expulsado a la pequeña agricultura familiar del campo, que nos ha generado mayoritariamente unos alimentos de unas consecuencias ambientales y para la salud pública muy graves, y a eso se ha añadido en las últimas décadas la importación masiva de productos agrícolas como la soja, el maíz, que no van al supermercado. ¿Para qué se utiliza esa soja, maíz importado masivamente? Pues se utiliza para la ganadería industrial. ¿Quién se beneficia? Los grandes multinacionales como Cargill y Bunge, o la gran industria cárnica, que ni siquiera muchas veces es española, ¿no? Sino las grandes multinacionales cárnicas como JBS y otros, pues o ya tienen participación mexicana o china o de los propios Estados Unidos, del capital transnacional, y por lo tanto no fortalece a la pequeña agricultura familiar, ni mucho menos al mundo rural. Entonces, todos los argumentos que escuchamos de Pedro Sánchez, del gobierno español, de los que defienden este acuerdo Unión Europea-Mercosur, están mintiendo, porque en realidad ese tipo de acuerdos comerciales es muy perjudicial para el campesinado, pero yo insisto, para ambas partes. Y ahí invito a leer los análisis de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, que muestra muy claramente por qué todas estas cláusulas de salvaguardia de las que te están hablando son medidas cosméticas, ineficaces y diseñadas simplemente para hacer aceptable este tratado, ¿no? Simplemente un dato, ¿no? Porque muchas veces es importante. En julio de 2025, la Unión Europea importó unos 47.000 toneladas de carne vacuno. Insistimos, en relación a la total de producción de carne vacuno en la Unión Europea, es pequeña, ¿no? Sin embargo, no necesitamos estas importaciones porque esto se podría producir en la Unión Europea. Podríamos eliminar por completo ese tipo de importaciones. 15.000 toneladas más que en el mismo mes de 2024. Sudamérica concentró prácticamente todo este incremento. Solo los países del Mercosur aportaron casi 33.000 toneladas de esa carne vacuna. Ahí, al mismo tiempo, en España se ha experimentado una reducción en la venta y consumo de carne bovina, o sea, entre julio 2024 y julio de 2025. ¿Y quién es en beneficio? Pues miramos, por ejemplo, cuál es la mayor empresa cárnicas del mundo, la brasileña JBS, vinculados al golpe de Estado contra Lula, vinculados a la financiación de la extrema derecha, vinculados a grupos, digamos, de las bancadas ruralistas de extrema derecha que impulsan legislaciones contra el campesinado brasileño, contra las legislaciones de protección ambiental en Brasil, ¿no? Este sería la gran beneficiada, digamos, de esto. Tom, ¿hay posibilidad de frenar esto? ¿Queda alguna posibilidad? Por supuesto hay posibilidades. Si el Parlamento Europeo finalmente decide votar no a este acuerdo con el Mercosur, pues se tendría que paralizar.
Pero también hay un peligro muy importante. Cuando se firme esto el 17 de enero en Paraguay, la Comisión Europea ya ha propuesto a los Estados miembros que haya una implementación provisional, que no se espere al voto al Parlamento Europeo. ¿Y por qué? Porque hay ya 145 eurodiputados que han propuesto que este asunto se decida también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que opine si este acuerdo realmente es legal o ilegal.